Bueno, y ahora en este espacio vamos a tener un panel de 5G telecomunicaciones de América Latina. Vamos a tener dos invitados internacionales y por parte del gobierno nos acompañará el viceministro Walid David Jalil, es el viceministro de Conectividad. Desde Brasil, el señor Fabio Faría, ministro de Comunicaciones de ese país. Y desde México, Javier Juárez Mojica, comisionado de la IFT, el ente regulador de México. Ellos estarán hablando y desarrollando el tema de las telecomunicaciones y 5G y cómo esto impacta a todas las industrias en las diferentes partes de la región de América Latina. A los que nos están escribiendo, por favor, escriban sus publicaciones de redes sociales con el hashtag numeral MMLC21. Bueno, y continuando con este evento, ahora le vamos a dar paso a un importante conferencista internacional que nos acompaña hasta ahora desde México. Javier Juárez lleva muchísimo tiempo trabajando en temas de regulación de telecomunicaciones. De hecho, bueno, estuvo en el IFT, que es el Instituto de la Regulación, lo que Colombia conocemos como la CRC o anterior CRT. Allí en México, pues lleva varios años trabajando este tema que ha sido pues muy movido en los últimos años. Javier es ingeniero electrónico y de comunicaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Javier, gracias por estar con nosotros. Y bueno, primero cuéntenos cómo ha visto el panorama allá desde México de las telecomunicaciones. Estimado Jorge, muchas gracias por la oportunidad de tener esta plática. Pues ciertamente estamos viendo un sector de telecomunicaciones sumamente activo. Creo que la pandemia, y sin que esto se vaya a escuchar, por supuesto, como que consideramos que la pandemia es algo positivo, ha sido una desgracia por donde se le vea, pero que creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia, la relevancia de la transformación digital. Hemos podido continuar realizando ciertas actividades como estas entrevistas, estos foros de manera virtual, gracias precisamente a las telecomunicaciones. En México se han podido mantener la educación gracias, incluso te diría, estamos aprovechando pues lo que tenemos, incluso se están transmitiendo clases, los programas educativos a través de la televisión digital terrestre. Gracias a que en su momento se realizó el tránsito de televisión analógica a televisión digital, ahora tenemos más capacidad de transmisión y eso ha permitido que los alumnos puedan estar recibiendo las clases en sus hogares. Entonces creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa la relevancia de la importancia de las telecomunicaciones, de la transformación digital, y eso evidentemente se ve reflejado en todas las actividades que nosotros realizamos. Creo que no podemos quedarnos con con las herramientas que hoy tenemos, televisión digital. Bueno, incluso hay algunas localidades aquí, Jorge, que están recibiendo los contenidos educativos a través de radio en amplitud modulada, pero pues es la única señal que les llega. Pero creo que no podemos quedarnos nada más con eso, debemos transitar a las nuevas tecnologías y una de estas nuevas tecnologías que es la que precisamente nos convoca en este foro, el tránsito a la quinta generación de servicios móviles. Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante. No podríamos darnos el lujo de no fomentar esa tecnología, que quedaríamos atrasados, seríamos menos competitivos respecto al resto del mundo y creo que ahí debemos de enfocar nuestras baterías como reguladores, generar esas condiciones para que la quinta generación de servicios móviles pues no venga a exacerbar las brechas digitales que ya tenemos, sino que venga a contribuir para cerrar esa brecha digital. Y ahí, si me permites, Jorge, yo lo que veo es que lo que tenemos que hacer con la quinta generación, porque es mucho más que una tecnología que nos permite navegar de manera más rápida por Internet. La quinta generación de servicios móviles pues va a traer literalmente una transformación digital con impactos en la parte de salud, transportes, agricultura, en la industria. Y entonces me parece que en la medida que logremos que desde el lado de la demanda, los usuarios, las empresas adopten estas nuevas tecnologías,
pues los proyectos van a ser sostenibles porque hay demanda por los servicios y entonces realmente podrían contribuir a cerrar esas brechas digitales que estamos observando en la actualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que viene la importancia de la quinta generación de servicios móviles, una herramienta para facilitar la transformación digital y entonces en la medida que se aproveche con todo su potencial, va a servir para reducir la brecha digital. Esa sería una primera reacción sobre el foro que hoy nos está convocando, Jorge. Claro que sí, Javier. Devolvamos un poquito el tiempo porque yo entiendo que hace unos 8 años aproximadamente el presidente de esa época, Enrique Peña Nieto, presentó una reforma a las telecomunicaciones que se ha venido dando pues gradualmente y hay cambios, digamos, de la arquitectura del sistema, de cómo se regula y cómo se manejan los temas en México, pues porque para nadie es un secreto que uno de los grandes jugadores de la industria en México resulta ser uno de los hombres más ricos del mundo, una compañía muy grande como América Móvil y como Telmex, pues de alguna manera generaron esa necesidad de los otros operadores y también de los usuarios de México de que hubiera reglas diferentes. Entiendo que el presidente Nieto entregó en ese 2013 la propuesta y a hoy pues ya se ven los resultados, los primeros resultados. Para toda la gente que nos está viendo de otros países, Javier, ¿qué fue lo más importante de esa reforma y qué se está ejecutando actualmente? Qué bueno que haces esa pregunta, Jorge, porque yo no tendría reparo en decirte que hay un antes y un después de la reforma constitucional del año 2013. No fue solamente cambiar una ley, sino que se cambió la constitución. Veníamos de un escenario, Jorge, pues como muchos países de la región, apertura a la inversión privada en telecomunicaciones en los noventas. En México iniciamos con la competencia en larga distancia en 1997. Ahí empezaba la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Telmex, que había sido una empresa con participación estatal, se privatizó y se modificó su título de concesión en 1990. Y entonces, pero con todos esos años de apertura y con el diseño institucional que se tenía, en aquel entonces la COFETEL nació en la ley de 1995 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso lo que quiere decir es que nuestro superior jerárquico, el superior jerárquico de la COFETEL, era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, pues se venía trabajando, se venía emitiendo regulación con ese diseño institucional que se tenía. No era, yo te diría que no era el de mayor certeza jurídica, pues incluso hubo se tuvieron algunas decisiones donde la COFETEL resolvió en un sentido a través de una figura que se llama el recurso de revisión. Los regulados la hicieron valer ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría al final de cuentas modificaba las resoluciones que en su momento había emitido la COFETEL. Entonces, al final de cuentas, ¿quién tenía la última palabra? ¿El regulador o la Secretaría de Comunicaciones? Éramos también con aquel diseño institucional, la COFETEL solamente era opinador, emitíamos opiniones para ver si se entregaban o no se entregaban concesiones para prestar servicios de telecomunicaciones, igual la última palabra para ver si eran otorgadas o no esas licencias de prestación de servicios la tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y uno muy importante, Jorge, tú imagínate un árbitro que nada más puede estar revisando si se cumplen o no se cumplen las reglas, pero que no puede sancionar. ¿Cuál va a ser la fuerza que va a tener este árbitro? Pues así estaba precisamente la COFETEL. La COFETEL revisaba a ver si se estaban o no cumpliendo las condiciones, las leyes, las reglas y emitía una opinión de sanción a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y era esta última la que determinaba si se sancionaba o no un operador. Con la reforma y con ese escenario también hay que decirlo, habíamos avanzado poco en términos de competencia. Se mantenían a altos niveles de concentración, los precios en el comparativo internacional seguían siendo pues relativamente altos. Con ese diagnóstico y nos hizo, recuerdo, en el
2010, 2012, la OCDE nos hizo un estudio, un diagnóstico sobre el estado que guardaba la regulación y el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. Ese fue un insumo para que se preparara esta reforma de gran calado que llegó, como te decía, al plano institucional. Y en esta reforma de los aspectos más relevantes es que se fortalece al órgano regulador de las telecomunicaciones, se sustituye la entonces COFETEL por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, y se lleva la autonomía. Ya no solamente no dependíamos de una Secretaría de Estado, como era en su momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que nos llevan la autonomía al plano constitucional. O sea, somos, pues no te diría que otro poder, pero sí somos independientes del poder ejecutivo, del poder legislativo. Entonces, se lleva nuestra autonomía al plano constitucional. Se determina que los comisionados serán elegidos a través de un proceso competitivo. Más o menos como funciona aquí en México, Jorge, es que otras tres dependencias, bueno, ahora solamente dos dependencias, que es el INEGI y el Banco de México, que también son dependencias con organizaciones con autonomía constitucional, convocan a un concurso cuando se libera una plaza vacante de comisionado del Pleno del IFT, llevan a cabo, evidentemente hay que cumplir con los requisitos de experiencia, formación, etcétera. Ellos cuando revisan toda esa parte documental y curricular, convocan a los candidatos a que hagan un examen que contempla la parte técnica, la parte económica, la parte jurídica, y después a las 5 calificaciones aprobatorias más altas son enviadas al presidente de la República, y el presidente de la República de esa lista de entre 3 y 5 candidatos lo envía para ratificación por el Senado de la República. Entonces, si te fijas, con todo este proceso se está verificando que lleguen las personas más capacitadas para ocupar esos cargos, intervienen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y otros dos organismos autónomos. Entonces, como que se garantiza que lleguen los perfiles más adecuados, y sobre todo que no vaya a existir una captura regulatoria, que los perfiles que llegan sean independientes, sean técnicos, y creo que eso es una de las grandes ventajas de esta reforma constitucional. A nivel transitorio, Jorge, se establecieron también medidas muy relevantes. Se decía que en plazos determinados, a partir de que se constituyera formalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se iban a realizar ciertas medidas. Una de estas tiene que ver con la definición de agentes económicos preponderantes. Esto aplicaría para telecomunicaciones y para radiodifusión, y pues básicamente digamos que era una especie de fast track para determinar lo que se conoce en literatura económica como poder sustancial de mercado. Lo que estábamos aquí buscando era cuáles eran los agentes que podían tener ese poder sustancial y establecerle regulación asimétrica. El instituto cumplió en tiempo y forma con esa obligación. Se determinó que en telecomunicaciones el agente económico preponderante era el que lo conforma América Móvil y las empresas como Telmex, Telcel, Telnor, y en radiodifusión, Grupo Televisa. Estos eran los agentes económicos preponderantes. Se les estableció regulación asimétrica, y también muy conscientes de las áreas de oportunidad que puede haber, Jorge, se determinó que cada 2 años estaríamos evaluando el impacto de estas medidas de preponderancia en términos de competencia, pues para saber qué ajustes se tienen que hacer. Ya en telecomunicaciones se han hecho 2 revisiones, hemos emitido 2 modificaciones bienales en la regulación asimétrica de preponderancia. Y creo que, pues, sin echar las campanas al aire, por supuesto, siempre habrá áreas de oportunidad, pero lo que hemos visto es que efectivamente ha habido un impacto en la competencia que ha favorecido a los usuarios. Los precios han caído, nada más para que te des una idea, desde el 2013 a la fecha, la telefonía móvil ha experimentado una reducción de precios de más del 40%. El roaming, que sigue siendo un tema en varios países de la región y otras partes del mundo,
el roaming entre México, Estados Unidos y Canadá es inexistente. Con la reforma constitucional y la fortaleza que se dio a esa dinámica de competencia en el mercado, los propios operadores determinaron eliminar esos cargos de roaming en estos tres países. Entonces creo que ha habido un impacto positivo y por supuesto siempre estamos atentos a ver cuáles son las áreas de oportunidad para seguir realizando esas revisiones bienales y hacer los cambios que se requieran, Jorge. Por supuesto, Javier. Ahora hablemos de espectro, porque a ustedes también les toca revisar quién tiene más espectro asignado que otros, qué tanto lo están utilizando, el tema de los topes de espectro. Aquí, por ejemplo, se usa en Colombia el tema de los topes. Hay un límite del cual las compañías no pueden pasar. Y ha habido compañías que han tenido que devolver espectro. Hay varios ejemplos de eso en Colombia. ¿Cómo lo observan ustedes allá? Y si pronto vamos a tener en México una nueva subasta o asignación de espectro, bien sea para radio o para televisión o para servicios de telecomunicaciones. Hemos tenido, de hecho, también es importante señalar que las primeras licitaciones en materia de radiodifusión en la historia del país las realizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se licitaron al principio dos cadenas nacionales de televisión, una que quedó desierta, otra se asignó. Llevamos a cabo la primera licitación para radio en frecuencia y amplitud modulada, la licitación IFT4, y en aquella, qué bueno que tocaste el tema de las licitaciones, Jorge, porque creo que esta licitación IFT4 en radio AM y FM ilustra la importancia de tener organismos con este nivel de autonomía técnica. Nada más para que te des una idea, en aquel momento se emitieron más de 40,000 spots de radio en contra de la licitación, en contra del IFT por realizar esa licitación de la industria establecida de radio, pues porque no querían que se llevara a cabo esa licitación. La reflexión aquí es si hubiera funcionarios públicos con cierta pues aspiración política, pues a lo mejor hace mella este tipo de presión mediática, estos, te digo, más de 40,000 spots de radio en contra de, y a lo mejor hubieran reevaluado si era el momento o no de seguir adelante con esa licitación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, actuando con plena autonomía técnica, llevó a cabo la licitación y ahora podemos ver que hay más oferta en favor de las audiencias en materia de radiodifusión en AM y FM. Actualmente, este año tenemos programado llevar a cabo otra licitación de radio AM-FM. Estamos llevando a cabo una licitación, la licitación IFT-10. Esto incluye la banda de 800 MHz, PCS, AWS, la banda de 2.5 GHz. En fin, estamos tratando de poner todo el espectro que sea necesario, ponerlo disponible al mercado, y al final de cuentas el propio mercado y a través de estos procesos de licitación, Jorge, son los que determinan si hay interés o no por tener más espectro. Déjame decirte que sí es un tema que nos preocupa y nos ocupa, el de los costos del espectro radioeléctrico en México. A diferencia de lo que ocurre en otros países, aquí estimamos que entre el 80 y el 90% del costo del espectro radioeléctrico deriva de los costos anuales que tienen que pagar los concesionarios conforme a lo que se determina en la Ley Federal de Derechos. Esta ley se emite anualmente, se actualiza anualmente, y te digo, el costo total del espectro, un 80-90% viene dado por por lo que se determina en esta ley. Entonces, esto de alguna manera, la complicación que le vemos, Jorge, es que no permite que sea el propio mercado el que a través de los procesos de licitación determine cuál es el costo, el costo justo parece bien, para el costo adecuado para el espectro radioeléctrico. Digamos que genera una especie de distorsión. Nosotros hemos estado trabajando con las autoridades hacendarias, con el Congreso, dando nuestros argumentos, porque aquí no se trata de algo que
que el instituto esté requiriendo la devolución de espectro porque se rebasan ciertos caps, ciertos límites, Jorge. Lo que hemos visto es que una empresa telefónica ha de hecho regresado espectro que ganó a través de licitaciones por los altos costos que representa. Entonces, ese tema me parece sumamente delicado. Respecto a lo que decías de límites de espectro, efectivamente nosotros también somos los responsables de observar eso. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no es solamente el regulador del sector, también somos la autoridad en materia de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. De lo que nos toca ver precisamente como autoridad en materia de competencia, además de fusiones, adquisiciones, revisar y en su caso sancionar prácticas monopólicas, pues es precisamente revisar que no se incurra en este acaparamiento de espectro, por ejemplo. Sin embargo, eso te diría, Jorge, que lo vemos y también para brindar certeza jurídica al sector, a los participantes, son temas que vamos más viendo, que los vamos más bien revisando y estableciendo desde que se definen las bases para que se participe en una licitación. Es decir, cuando un participante se presenta a una licitación de espectro radioeléctrico, ya sabe hasta cuánto podría adquirir para no rebasar los límites de espectro que se hayan establecido. Pero es algo que se va revisando, Jorge, con cada licitación. De antemano se ve cuál es la tendencia en ese momento de espectro y en función de eso se le dice cuál va a ser el límite. Creo que no podría ser de otra manera, pues no se valdría que ya habiendo ganado espectro, que incluso lo tengan operando, les diga a la autoridad que lo tienen que regresar porque porque están rebasando algún límite preestablecido, ¿no? Entonces, esa certeza jurídica es sumamente relevante. Nosotros abogamos porque exista certeza jurídica en el sector y tratándose de tenencia espectral, pues lo que hacemos es de entrada, de antemano, antes de que participen en la licitación, decir hasta cuánto podrían adquirir. Y por último, Javier, en octubre del año pasado ustedes lanzaron al mercado el mensaje de que ya México próximamente iba a tener el ingreso a 5G. Me imagino que eso se va dando gradualmente y en algún momento México va a tener pues estas redes de telecomunicaciones tan importantes, en donde yo me imagino que en el estudio previo ustedes ya analizaron que esto no solo impacta a las telecomunicaciones per se, el 5G genera todo un impacto, digamos, transversal en todas las industrias, en la forma como se hacen negocios. ¿Qué puntos importantes observaron ustedes de esta llegada de 5G, que no solo en México, sino que es inminente la llegada a otros países de América Latina en los próximos años? Sí, yo creo que es inminente y más bien será cosa de ver cuándo va a ocurrir esa llegada y el despliegue de las redes 5G, Jorge. Tenemos como reguladores este enfoque de ser tecnológicamente neutrales. Eso lo que quiere decir es que al final de cuentas es una decisión de negocios, una decisión de los inversionistas, si instalan una red 3G o si instalan una red 5G o 6G cuando se tenga el estándar, ¿no? Eso por supuesto no quiere decir que como reguladores somos pasivos y no hacemos absolutamente nada para promover el despliegue de estas redes con las tecnologías más avanzadas. Creemos en el caso de México, Jorge, y esa es una de las apuestas que tenemos, que va a ser importante nosotros como reguladores, además de todo lo que implica, por supuesto, el espectro radioeléctrico, que hemos identificado más de 11,000 megahertz que podrían ser susceptibles de utilizarse en 5G, Jorge. Por supuesto, tratando de armonizarlo con lo que está ocurriendo en el mundo a nivel internacional para fomentar estas economías de escala, etcétera. Pero una de las apuestas que tenemos, y así lo intentamos reflejar en la hoja de ruta 2021-2025, es que el regulador tome un rol activo como facilitador, fomentando los casos de uso.
como dices, 5G tiene el potencial de impactar en la parte de salud, en la parte de educación con aplicaciones de realidad virtual, en la parte industrial, sistemas de transporte, agricultura. Creo que 5G tiene todo ese potencial de, como tú decías, hacer un impacto transversal en la sociedad. Y lo que estamos viendo, como que de las medidas concretas para aterrizar esto, y es de las cosas que estamos actualmente analizando y discutiendo, es la posibilidad de crear un comité 5G. Este comité 5G, Jorge, pues evidentemente daría entrada a todas las empresas y a todas las personas físicas, incluso interesadas, academia, industria, proveedores de servicios, quienes realizan aplicaciones, etcétera. Queremos escuchar todas esas voces y la idea es que a través de este comité, que estaría en su caso emitiendo recomendaciones no vinculantes al IFT, pero que sí nos las tomaríamos muy en serio, por supuesto, pues es ver precisamente esos casos de uso que podrían dársele a las tecnologías 5G, ver si se requiere asignación de cierto espectro para que una aplicación específica se desarrolle, ese espectro si se tendría que asignar, licitar de manera convencional o hay que buscar otros enfoques para esa asignación de espectro, ver si la regulación es la adecuada o tendríamos que implementar algo como lo que tienen ustedes ahorita en Colombia, que son estos sandboxes regulatorios para probar ciertos conceptos antes de que se lleven al mercado los servicios y las aplicaciones. En fin, creemos que este comité 5G va a ser de mucha utilidad. Identificar también a lo mejor, Jorge, las barreras al despliegue. Hoy por hoy seguimos viendo y como se trata también a nivel constitucional de una atribución que tienen los ayuntamientos, las autoridades municipales, pues sigue habiendo muchas barreras para el despliegue efectivo de las redes. Suele ser un verdadero problema que ellos obtengan los permisos y puedan instalar las redes de fibra óptica, las antenas, etcétera. Entonces, a través de este comité 5G queremos identificar todas esas áreas de oportunidad, todos esos posibles usos y así desde el lado de la demanda, pues ver también cómo podemos impulsar la adopción de 5G en el país, Jorge. Javier, muchas gracias por la participación hoy aquí en este evento y simplemente me gustaría que cerrara la despedida con un mensaje hacia la CNC, que es nuestro ente regulador aquí en Colombia, un mensaje también porque nosotros seguramente muy pronto estaremos también entrando a este proceso de 5G a nuestro. Pues a mis colegas y amigos de la CNC, sobre todo les mandaría un cordial saludo. Son colegas muy apreciados con los que hemos coincidido en múltiples ocasiones. Volteamos a ver lo que están haciendo ellos también. Son fuentes de inspiración en muchos temas. Hemos visto lo que hacen para después reflejarlo acá. Hay muy buena relación, muy buena interacción y desearles pues el mayor éxito en la labor regulatoria que están realizando, que además creo que lo están haciendo muy bien. Javier, pues muchas gracias, un abrazo y nos vemos muy pronto, ojalá en la Ciudad de México. Muchas gracias a ti, Jorge. Espero efectivamente que volvamos a coincidir muy pronto físicamente acá en la Ciudad de México. Será un gusto recibirlos. Bueno, ya a esta hora le damos la bienvenida a Fabio Faría. Él es licenciado de Administración de Empresas de la Universidad Podviar de Brasil. Durante su carrera ha ejercido varios cargos en diferentes estamentos del sector gobierno. En el año 2006 fue elegido como diputado general con una de las más altas votaciones. Allí fue autor de varias iniciativas legislativas y por eso le hemos llamado a este panel hoy, porque es un experto en este tema de las telecomunicaciones. Bueno, señor Fabio, cuéntenos. ¿Cuándo podrán ustedes en Brasil disfrutar los beneficios de esta tecnología 5G? El día 18 de agosto, el Tribunal de Cuentas de Brasil, TCU, va a votar en plenaria la revisión de la minuta del edital. Después se va a publicar el edital y ahí seremos el segundo país latinoamericano para licitar la subasta de radiofrecuencias en América Latina. Entonces, nosotros tendremos el 5G funcionando en las 27 capitales hasta julio del año que viene.
Nosotros ya estamos haciendo las pruebas pilotos para el edital, entendiendo que el país ya tiene la tecnología en varios lugares, en varios sectores. Brasil ya está totalmente listo para trabajar con esta tecnología. Bueno, señor Fabio, ¿por qué Brasil tomó la decisión de implementar la arquitectura standalone en el despliegue de 5G en comparación con algunos países de la región que comenzaron por arquitecturas que no eran standalone? ¿No es más costoso este despliegue para el promedio de los usuarios brasileños que van a terminar pagando esta nueva arquitectura que algunos llaman premium? A diferencia del 5G para el 4G, no solamente la velocidad, que es 100 veces más rápido, es la baja latencia. En Internet de las cosas, la condición que nosotros tenemos de hacer, la telemedicina funcionando a distancia, vehículos automotores sin chofer, nuestro agro totalmente conectado. Y para esas aplicaciones necesitamos del 5G standalone. Entonces nosotros optamos por esa tecnología que es el 5G, que realmente va a hacer toda la diferencia en la industria. Pero nosotros tenemos un Brasil muy grande y una parte del país va a aprovechar el 4G para hacer un 5G no standalone, pero optamos sí para que todas las capitales hasta el año que viene, en julio del año entrante, ya tengan 5G y el standalone funcionando para que el IoT funcione en el Brasil y podamos recoger los frutos de esa tecnología que va a mudar nuestras vidas. Bueno, señor Fabio, ¿cuáles serán los beneficios de 5G que le va a traer esto a la economía de Brasil en los próximos 10 años? Es enorme el beneficio que ya tiene. Hasta el presidente de Nokia nos dijo, por ejemplo, en una entrevista la semana pasada, y otros servicios que se hicieron, el levantamiento, estamos moviendo en nuestro Brasil 1.2 trillones de reales en los próximos 10 años. Entonces, es un valor muy alto que consideramos que van a sobrepasar esto debido a nuestros sectores que tenemos una pujanza muy grande como el agronegocio. Tuvimos un crecimiento del 20% del PIB al año. Entonces, en asuntos de mineración, de aeropuertos, la propia educación. Entonces, nosotros tenemos un beneficio enorme. Vamos a evolucionar toda nuestra cadena productiva, que será totalmente integrada y va a hacer que Brasil realmente se vuelva un grande jugador mundial, porque el 4G tiene un poco de atraso. El 5G que está saliendo, no tan atrasado. Somos el segundo país de América Latina, después de Chile, en implementar la tecnología 5G. Y al hacer esta subasta, esta licitación, esperamos que podamos usufructuar en la próxima década lo que estamos haciendo hoy, la relación de esta subasta. Señor Fabio, ¿cuáles son los retos para un despliegue masivo de 5G en Brasil y cómo el gobierno de ese país va a ayudar a conectar ciudades tan distantes y mejorar el acceso a Internet para la mayoría de la población? Nuestro desafío fue que logramos desde el primer momento convencer el equipo económico, convencer al presidente Bolsonaro para transformar toda la recaudación de la subasta en retorno de inversiones para el sector. Si nosotros tuviéramos una subasta, vamos a estimar de algo alrededor de 44 billones de reales. Este dinero, si entrara para el gobierno federal, para la Unión, tendríamos dificultad en los próximos 10 años para que pudiéramos atraer inversiones, todas esas inversiones que el sector tanto necesita en el Brasil. Como dije al principio, 40 millones de brasileños no tienen Internet. Como hicimos una subasta no recaudatoria, vamos a lograr definir todas las políticas públicas y ellas van a ser cumplidas. Por eso no vamos a hacer que los propios operadores apenas coloquen en capital de São Paulo, en capital de Río o en capital de Minas Gerais, por ejemplo. Definimos todos los 27 estados deberán tener el 5G standalone, además de las capitales, ciudades por encima, si todas las ciudades de más de 600,000 habitantes. Y esas comunidades de más de 600,000 habitantes van a recibir 4G. Entonces, toda esa red pública se va a beneficiar para aquellos que no tienen Internet, beneficiando las escuelas de Brasil. No vamos a tener ninguna escuela que no tenga conexión de Internet. Entonces, todo esto fue hecho debido a la posibilidad de que nosotros logramos hacer esa subasta no recaudatoria.
Muchas gracias a Fabio Faría por estar con nosotros hoy aquí en este panel. Un saludo también a todos nuestros colegas y amigos en Brasil. Muchas gracias. Gracias a todos los que hacen parte del evento. Bueno, ya a esta hora se conecta con nosotros el viceministro TIC, Walid David Jalil, que lleva pocos meses en el cargo y tiene amplia experiencia en el sector público. Viceministro, la primera pregunta, en todos estos proyectos es muy importante el tema de 5G. Hablemos del estatus actual. ¿Cómo está este proyecto de 5G en Colombia? En el cierre de la brecha digital, nosotros no lo vemos en la parte de 5G directamente, que nos va a hacer el cierre de brecha digital, como lo ha hecho el 4G en la subasta del 2019, que con este despliegue vamos a llegar al 80% de las localidades rurales del país. Ahora, 5G sí lo estamos pensando de una manera para el desarrollo industrial, donde no principalmente es para que las personas cambien de dispositivo de 4G a 5G, pero sí de pronto utilizarlo para dar acceso en aquellos lados donde no hay infraestructura y se puede llegar con tecnología 5G para usarlo como proveedor o llegada de un punto Wi-Fi dentro de la casa, que es lo que se llama FWA, para que en vez de llegar con fibra óptica se puede llegar a través de 5G y proveer el servicio de Internet en los hogares. Bueno, viceministro, uno de los desafíos grandes de la región es poder desarrollar y expandir, digamos, la conectividad a través de 5G. Puntualmente, ¿cuáles acciones y cuáles iniciativas han hecho ustedes desde el ministerio para poder avanzar en estos proyectos piloto que ya se hacen de 5G? Bueno, nosotros en el ministerio, como tenemos dos viceministerios, uno es el de conectividad, que se encarga de todo esto, los mecanismos de subasta para entregar el espectro para uso de tecnologías 4G, 5G. Pero también tenemos el viceministerio de transformación digital, donde hacemos el mejor aprovechamiento de esta tecnología o de cualquier tecnología y el uso de Internet. Dentro de lo que respecta a 5G, estamos trabajando conjuntamente, pero no solo entre los dos viceministerios, sino que también estamos haciendo mesas de trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio, con el de Agricultura, con el de Transporte, con el de Minas y Energía, porque nosotros ahí es donde vemos el mayor valor a 5G. Cuando hay una transformación digital de estos sectores y de las empresas, esta transformación apoyada con el uso de 5G, es lo que nos va a traer a nosotros un rápido crecimiento de nuestra industria, de bajar los costos, de un uso eficiente y efectivo del mercado colombiano. En ese sentido, lo que estamos preparando es en conjunto un documento COMPES para ver cómo también incentivamos la parte de territorios inteligentes, no solo que tengan que respecto a nuestras ciudades, de cómo modernizar nuestras ciudades con tecnología y Internet de las Cosas bajo el esquema de 5G, sino también territorios inteligentes y es con las reuniones con los otros ministerios y los otros sectores, ver de qué manera esas industrias en la parte rural también se pueden beneficiar de el uso eficiente de la tecnología de 5G y transformar digitalmente pues todo lo que es el sector económico al cual están dependiendo. Bueno, viceministro, ¿cómo utilizar esta tecnología 5G para cerrar la brecha tecnológica que hay entre varias regiones del país y entre varias industrias? En general, entre los colombianos hay una brecha digital. ¿Usted cree que este 5G la puede acortar? Como te decía, parte de este ejercicio es un ejercicio de planeación que estamos haciendo en conjunto con los diferentes sectores de la industria, con los diferentes ministerios, y obviamente en conjunto con el Viceministerio de Transformación Digital. Porque nosotros lo que hacemos es conectar, transformación digital lo que hace es el mejor aprovechamiento de la tecnología que nosotros conectamos. Y con la elaboración del COMPE le va a trazar una hoja de ruta al país, al ministerio y a los otros ministerios de cómo hacer la transformación digital de estas industrias para que se pueda llegar una vez paralelamente ellos vayan haciendo esa transformación, se va llegando con la tecnología 5G para proveerle esa comunicación a esa necesidad que se está generando.
Viceministro, indudablemente uno de los grandes retos de 5G pues es el proceso de subasta de espectro y eso de alguna manera tiene unos trámites y un procedimiento que toma cierto tiempo. Entiendo que para finales de 2021 y de pronto para 2022 ya tendríamos entonces la siguiente subasta de espectro. ¿Cómo es el cronograma y cuál es la realidad alrededor de este proyecto? Bueno, nosotros tenemos planeado la subasta de 3.5 GHz, ya esa banda está liberada, hay un espacio de 400 MHz para poder subastar en los diferentes operadores interesados en la tecnología o implementar la tecnología 5G. Estamos en fase de estructuración, la Agencia Nacional del Espectro ya está terminando la valoración de esa banda, que le entregará al Ministerio mientras nosotros vamos estructurando el mecanismo de subasta para tenerlo listo y ponerlo a disposición de los operadores que desean participar en diciembre del 2021. Bueno, viceministro, indudablemente la pandemia, el COVID-19 ha afectado a todos los países y a todos los sectores. ¿Ustedes sienten que también afectó las telecomunicaciones y también el desarrollo de 5G va a verse afectado por esta pandemia? A ver, desde el punto de vista que de Colombia, nosotros lo que hemos visto es, por un lado, los efectos de la pandemia. Obviamente hay un impacto en todas las industrias, incluyendo la de telecomunicaciones. También que nosotros hicimos un proceso en el 2019 de despliegue de 4G, que requiere grandes inversiones por parte de nuestros operadores en Colombia. Ese es un segundo punto. Que tenemos que esperar que haya una reactivación económica para poder garantizar estos ingresos sostenidos para los operadores. Todo eso lo hemos tenido muy en cuenta, incluyendo que ellos ahora en este año y en los próximos 2 años van a tener la renovación del espectro que adquirieron hace 10 años. Teniendo todo esto en cuenta, lo que nosotros estamos estudiando es la posibilidad de hacer una subasta totalmente diferente. Y es, por un lado, mirar todos esos puntos donde el retorno a la inversión, en caso que ellos desplieguen infraestructura, está garantizado para ellos y únicamente darles el espectro de esos municipios, lo que lo hace de pronto, las inversiones serían un poco más bajas que darle un espectro a nivel nacional y dejar por fuera aquellas zonas donde el retorno a la inversión no está garantizado porque comercialmente no es viable para ellos llegar con una infraestructura y poder hacer una red compartida entre todos para eventualmente y orgánicamente llegar a esos puntos donde solo es viable una sola infraestructura para que entre todos se coloque esa infraestructura y se pueda usar como servicio para cualquiera de los operadores. Ese es el esquema en el que estamos estructurando actualmente y viendo para ver si lo sacamos para diciembre, pero haciendo la salvedad que ellos siempre tendrán la posibilidad de escoger el esquema tradicional o este esquema que estamos estudiando para que las inversiones sean, por lo menos al principio, sean mucho más bajas que las subastas tradicionales. Bueno, viceministro, el presidente Duque desde la campaña viene hablando de la economía naranja y la conectividad es fundamental para el desarrollo de esta economía naranja. ¿Usted cree que con la llegada de 5G se va a impulsar también temas de economía naranja? Nosotros de hecho, tenemos una mesa intersectorial con todos los ministerios y estamos mirando a ver de qué manera, donde hay falta de conectividad por un lado y por el otro lado, cómo ayudamos al sector tecnificando su sector. Y eso incluye también toda la parte de economía naranja. En unos centros que ellos están colocando a nivel nacional, nosotros ahí apoyamos con conectividad para que las personas que están usando esos centros se puedan beneficiar. Igualmente, con esto en la parte de tecnología de 5G, con los programas no solo los que hacemos nosotros, sino también a través de MinSIC con Impulsa, los programas de emprendimiento digital. Nosotros vamos mirando cuáles son las necesidades y también vamos incluyendo dentro de estas mesas los diferentes temas de nuevas tecnologías, no solo 5G, también han llegado tecnologías como el uso de espacios blancos para Wi-Fi en zonas rurales. Hay muchas cosas que van llegando y las vamos integrando, las vamos estudiando para darle viabilidad en caso que se necesiten recursos
públicos para su despliegue. Entonces, acá los ministerios actuamos en estas mesas de trabajo, las seguimos haciendo y seguimos apoyando a los diferentes sectores desde la competencia que tiene el ministerio, ya sea en conectividad o en transformación digital. Bueno, viceministro, si bien hablamos de tecnología 5G, de todas maneras hay una brecha entre 4G, Wi-Fi y otras formas de conectividad. ¿Usted cree que estas brechas y estas diferencias de conectividad tendrán una forma de solucionarse en el corto plazo? Hablemos de eso. Ok. Acá cabe recordar la subasta del 2019 de 700 MHz, que era para terminar el despliegue de 4G en el país. De ahí se colocaron en la subasta un listado de más de 5.000 localidades rurales que representan más o menos el 100% de localidades rurales del país. En ese proceso salieron escogidas por los operadores más de 3.675 localidades para desplegar y darle cobertura a 4G por primera vez, aparte de las que ya actualmente tienen 2 y 3G, poder actualizarlas en 4G. Eso se hace por un espacio de 4 años hasta el 2025, donde los operadores tendrán que terminar con todos esos compromisos adquiridos en la subasta. En ese momento, en el 2025, el 80% de las localidades rurales del país van a tener cobertura 4G, que es como un internet de velocidad. Paralelamente, en esta parte de la renovación del espectro y con la meta que se propuso el presidente Iván Duque, de llegar al 70% de hogares conectados, que es una meta muy ambiciosa. Nosotros ya en la parte de subasta, renovación del espectro, como también podemos colocar obligaciones de hacer a los operadores, en vez de cobertura, que ya vamos a cubrir ya casi el 80% de localidades rurales, ahora también vamos a colocar obligaciones de poder llegar con internet fijo a los hogares y poder llegar a esta meta del 70%, por lo menos en el 2022. A medida que el país se va desarrollando y se va desplegando la tecnología 4G, vamos cubriendo más zonas rurales, se va cambiando de tecnología 2G y 3G hacia 4G, la cual puede gozar con un internet de muy buena velocidad, tanto de bajada de subida. Este gobierno está cumpliendo y el país va progresando. Pues mil gracias al viceministro Walid David Jalil por estar con nosotros hoy aquí en este panel hablando de 5G. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues muchas gracias al viceministro Walid David Jalil, también a nuestros invitados desde México y desde Brasil, Javier Juárez y el señor Fabio Faría, expertos en esos mercados, hablándonos hoy de 5G en América Latina.